Hola chicos, buenas tardes. Algo importante, se están viendo si se está grabando, ¿no? Ronnie, por favor, revisa si se está grabando. Sí, doctora, sí se está grabando. Ya, muy amable, gracias. Déjame admitir a estos compañeros. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la siguiente capa de la piel, que reviste mucha importancia, como todas, ya vamos a ir viendo cada una de ellas, justamente por la función que cumple. Entonces, dejamos atrás, recuerden ustedes, hasta la epidermis, la unión dermoepidérmica, y ahora nos vamos a concentrar en la dermis. Entonces, esa es la capa que actúa como sostén a la primera, o sea, a la epidermis, ¿no? Y además, algo importante, si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase pasada, en la epidermis no habían vasos sanguíneos, no habían filetes nerviosos, nada, ¿verdad? Pues aquí sí. Entonces, por eso es que le va a aportar nutrientes a esa, o sea, tiene estructura vasculonerviosa, por lo cual le va a aportar nutrientes y al mismo tiempo sensibilidad a la capa superior, a la epidermis, porque en la epidermis no hay nada de eso. Ella siempre tiene pues mayor grosor que la epidermis, ¿no? Y además esta va a variar también dependiendo del área de la piel que nosotros vayamos a estudiar, vayamos a observar. Por ejemplo, en los párpados apenas mide 1 milímetro, pero en el dorso del tronco, o sea, en la espalda, puede llegar a medir hasta 5 milímetros. O sea, importante, ¿no? Y pues los autores, los investigadores dicen que tiene entre 15 y 40 veces más grosor o más espesor que la primera capa, que la epidermis. Ahora, se la divide en estas dos zonas, que es la llamada dermis papilar. Recuerden, chicos, que todo esto es un recordatorio de lo que ustedes ya bien saben esto. Ustedes lo saben muy bien de los primeros semestres, histología, bueno, todas esas materias que ustedes ya vieron, sino que es necesario recordarlo porque a partir de ello nosotros después vamos a tener conocimiento de lo que es patológico, conoceremos lo que está bien, lo que es fisiológico y obviamente después reconoceremos cuando está enferma la piel. Bien, entonces la primera capa es la dermis papilar, la que está más superior y bueno, su nombre deriva porque está representada o está constituida casi siempre o totalmente por las llamadas papilas de la dermis. ¿Recuerdan ustedes esas como especies de elongaciones, ¿no? Que se incrustan en la epidermis? Por eso es que recuerdan también a las crestas interpapilares, esas provienen de la epidermis, se van a unir justamente con estas, las papilas de la dermis. Entonces, forman como una imagen como en sierra, ¿verdad? Una imagen aserrada, era lo que siempre nos enseñaron en histología. Y efectivamente es así. Cosa que desde la punta de la papila de la dermis, allí hay los ovillos, justamente los capilares, que son los que le van a dar el nutriente, son los vasos sanguíneos que van a nutrir a esa primera capa. Algo importante es que estas capas, esta capa de la piel, la dermis papilar, contiene ya fibras de colágeno, pero no son tan gruesas, son más delgadas, también tiene fibras elásticas y algo importante que se disponen en forma vertical. Es que como si usted le estoy diciendo, ¿no? Una papila de la dermis es como una ola, ¿verdad? Como una montañita, ¿no? Elevada, como un cerro, digámoslo así. Entonces, obviamente, las fibras están dispuestas, sí, en ese sentido, vertical. Y no son tan gruesas, eso es muy importante. Pero aquí además vamos a ver que hay una gran cantidad de la llamada sustancia fundamental, que ya la vamos a estudiar también. Entonces hay gran cantidad de sustancia fundamental. Y en la porción inferior ya de la dermis papilar vamos a encontrar algunas células como los mastocitos, ¿no? Que ya vamos a estudiar. Ahora, la porción inferior de la dermis se la conoce como la dermis reticular. Algo importante es que esta dermis reticular es mucho más gruesa que la superior. O sea, algunos autores dicen que es hasta 8 o 9 veces más gruesa que la epidermis, que la dermis papilar, perdón. Y aquí, en la dermis reticular, los haces de colágeno, en primer lugar, son más gruesos, lo mismo que las fibras elásticas, pero sobre todo están dispuestas en forma horizontal, es decir, paralelas a la epidermis. Acá son vertical y aquí son
horizontalizada, ¿sí? Además, les dije que acá arriba, en la papilar, hay bastante sustancia fundamental, ¿verdad? Donde están inmersas todos esos grupos celulares de la epidermis, y acá abajo, como está tan llena de haces de colágeno, hay menor cantidad de sustancia fundamental. Y obviamente, como les decía, esta es mucho más gruesa que la superior. Ahora bien, vamos entonces también, así como vimos que en epidermis hay células que las van a representar y también otros grupos celulares, lo mismo ocurre en esta zona. De tal manera que en la dermis vamos a encontrar un componente o un grupo celular fijo. ¿Se acuerdan que en epidermis también había un grupo celular fijo y que la única que se movía era la célula del Langerhans? Si se recuerdan, todas las demás estaban ancladas, fijas. Bueno, y que asimismo en epidermis el queratinocito es la célula que le representa. Bueno, acá en la dermis es el fibroblasto, también conocido como fibrocito. Ustedes lo pueden encontrar en algún texto, en algún artículo como fibrocito y está muy bien. Entonces, esta representaría la célula estrella, porque resulta que a partir de ella, ya le vamos a ver, va ella a generar o a producir a las mismas fibras elásticas y va a producir a la sustancia fundamental. Entonces, es muy importante estos fibroblastos o fibrocitos. Otras células que también ya vamos a estudiarlas son los histiocitos, sí, ya lo vamos a ver, que se comportan como macrófagos. Tenemos a los mastocitos, también conocidos como células cebadas, proteínas, que ya las vamos a ir estudiando, muy importante, que son el colágeno y las fibras elásticas. También tenemos la sustancia fundamental amorfa, que es la que les mencioné, donde están inmersas todos estos grupos celulares. Y el componente celular migratorio se mueve. Entonces, si ustedes se fijan bien quiénes son, células que nosotros las conocemos muy bien, ¿verdad? Que están dentro de los vasos sanguíneos. Tenemos a los eosinófilos, linfocitos, plasmocitos, leucocitos, polimorfos nucleares. Importantísimo esto porque cuando se hacen estudios de biopsia cutánea, entonces va a ser muy importante cuando el dermatopatólogo nos contesta la respuesta de lo que nosotros le hemos mandado la biopsia, nos va a decir que hay un infiltrado, por ejemplo, nos va a decir un infiltrado a predominio de eosinófilos o a predominio de linfocitos, y eso también nos orienta a determinados tipos de patologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante el conocimiento de estas células, pero que son diferentes, por eso son migratorias, dependiendo de las circunstancias que lo esté ocasionando a la enfermedad, entonces va a predominar uno de estos grupos celulares. Y además, como les decía, miren que aquí hay ya los vasos sanguíneos, hay linfáticos y nervios. Por supuesto, los vasos sanguíneos en la dermis no son tan gruesos. Todos conocemos, ustedes que ya han entrado a cirugía, pues ustedes saben que los vasos sanguíneos realmente gruesos ya están en el celular subcutáneo, ¿verdad? Cuando han entrado una cesárea, una apendicectomía, todos ustedes han visto cómo inmediatamente tienen que ir clampeando, cauterizando esos vasos gruesos que están más debajo. Pero en dermis ya hay. O sea, tú haces un procedimiento y ya te sangra porque ahí están los vasos. Entonces vamos a ver justamente a esta célula muy importante, como les decía, la célula estrella de la dermis, que es el fibroblasto o fibrocito. Esta se la considera como son células pluripotenciales, son asimismo originados del mesodermo, recuerdan eso, ¿no? Y también hay algunas que derivan, dice, de los mismos adipocitos, porque eso es muy importante cuando estudiamos el tejido celular subcutáneo, que también ellas pueden dar origen a otros tipos de células, en este caso a los fibroblastos. Pero en todo caso, lo importante de estos fibrocitos o fibroblastos es que ellas pues van a producir todos esos elementos o las fibras que hacen el llamado tejido conectivo, ¿sí? El llamado tejido conectivo que está en dermis. Entonces, está formado por las fibras, como les decía, el colágeno y las fibras elásticas, y por supuesto la sustancia fundamental. Ahora, el fibroblasto origina a los precursores, o al precursor propiamente de la fibra de colágeno, produciendo justamente al tropocolágeno y la tropoelastina. O sea, son precursores tanto para la fibra elástica como al colágeno, ¿no? Bien, ahora, interesante que ustedes se dan cuenta que el aspecto de un fibroblasto es diverso. Puede ser como en uso, o puede ser como estrellado, como lo están viendo aquí. Ovoide también podría ser. Pero algo que le caracteriza
es que tiene un aparato de Golgi muy amplio, muy grande, ¿sí? Y un núcleo también grande y basófilo. Esto es que le caracteriza a aquellas células que se caracterizan por hacer síntesis, o sea, ellas, por eso le estoy diciendo, producen o sintetizan a las fibras elásticas, al colágeno, a las sustancias fundamentales. Entonces, eso es lo que le caracteriza a estos fibroblastos. Entonces, son células importantísimas, miren ustedes. Miren aquí, este tiene forma de uso, como se dan cuenta, otros tienen aspecto estrellado, como estábamos viendo. Luego vamos a ver a este otro grupo de células que también son de mucha importancia, como por ejemplo que vienen a ser los histiocitos. Los histiocitos, en este caso, son células del sistema mononuclear fagocítico, que ustedes lo reconocen muy bien, lo recuerdan muy bien. O sea, ellos fagocitan sustancias, pueden ser sustancias del cuerpo extraño, por ejemplo, que estén a nivel de la piel. Entonces, también le caracteriza porque tiene un núcleo grande, basófilo, y el citoplasma es claro con abundantes liposomas. Bueno, ustedes ya conocen muy bien eso también por histología. Ahora, lo importante es que dependiendo lo que ellos van a fagocitar, estos van a tomar diversos nombres. O sea, le digo porque cuando de repente estudien, de repente ven un informe de una histopatología y van a encontrar términos que no le va a decir que es histiocito, sino que le va a decir, por ejemplo, lipófagos. ¿Y qué es el lipófago? Porque ellos simplemente están fagocitando lípidos. O le dicen melanófago. ¿Y por qué se llama melanófago? Porque han fagocitado melanina, ¿sí? Entonces, dependiendo de la sustancia que ellos estén fagocitando o hayan fagocitado, adquieren diversos nombres. Eso es muy importante. Algo también, chicos, que es interesante de la función que cumplen estos histiocitos, como les decía, verdaderos macrófagos que son, es porque cuando encuentran alguna partícula que tiene un tamaño muy grande, ellas se multiplican y de esta manera se unen varios de estos histiocitos, ¿no? Estos macrófagos, y empiezan a fagocitar la sustancia que en ese caso está allí, y eso formaría las llamadas células gigantes de cuerpo extraño. Eso es muy importante porque nosotros en dermatología vemos cuando alguien, por ejemplo, se ha inyectado, es una reacción a un cuerpo extraño que hay en la piel, ¿no? Entonces vemos la llamada células gigantes de cuerpo extraño, pero real, que son esas múltiples histiocitos, múltiples macrófagos que se han unido fagocitando esas partículas que son de mayor tamaño, ¿no? Entonces eso también los histiocitos pueden adoptar diversos aspectos, algunas que se semejan mucho como a las células espinosas que vimos ¿se acuerdan ustedes en el estrato de células espinosas, en epidermis? Entonces también pueden adoptar ese aspecto, ¿no? Y ahí se las denominan células epitelioides. Entonces eso generalmente en el caso, por ejemplo, de ciertas patologías como la tuberculosis, la lepra, la leishmaniasis. O sea, todo esto ya es de interés histológico cuando estamos estudiando en una biopsia cutánea, ¿no? Pero miren ustedes la importancia de estas células, ¿no? Y los histiocitos. Luego vamos a tener otra célula que también, bueno, esto es como esquema nomás, de lo que son los llamados mastocitos, ¿verdad? También todos conocemos los mastocitos, también llamados células cebadas. Entonces, estas son células también mononucleadas, voluminosas, son grandes y son, o pueden tener el aspecto diferente, ¿no? Ovoides, fusiformes, estrelladas, así como el caso del que acabamos de ver del fibrocito, pero tienen un origen justamente en una célula madre hematopoyética, o sea, su origen es la médula ósea. No olvidar esto, entonces un mastocito se origina en la médula ósea. ¿Qué es lo importante en estos mastocitos? Todos lo conocemos porque todos hemos visto o conocido algún paciente con una reacción alérgica, o tal vez nosotros lo habramos tenido, ¿no? Algún ser querido nuestro. Entonces, algo que les caracteriza son las sustancias, porque tienen unos gránulos en su interior que liberan algunas sustancias de mucha importancia ante ciertas patologías, sobre todo ciertas reacciones alérgicas, como por ejemplo la histamina. ¿Se acuerdan de la histamina? Típico, por eso utilizamos los antihistamínicos, ¿verdad? Para bloquear justamente la degranulación de estas sustancias, de estos gránulos justamente que contienen los mastocitos. Pero no solamente contienen histaminas, ellos pueden contener heparina, también contienen ácido hialurónico, serotonina, bradiquinina, bueno, una serie de
sustancias pueden contener los mastocitos, muy importante ellos. Y luego, miren ustedes, bueno, aquí vemos una imagen histológica de cómo se vería un corte, ¿no? Un corte sagital de la piel, vemos acá arriba la epidermis, y miren aquí cómo vemos a las crestas que yo les decía justamente, a las papilas de la dermis, y estas son las crestas interpapilares. No es que todo es en línea recta, recuerden eso, pues no, justamente esta unión como una imagen aserrada es lo que permite que aquí, que está en la punta de la papila, donde está el ovillo, justamente capilar, pueda nutrir a estas otras capas, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Acá tenemos, miren, entonces esta es la dermis papilar, que son aquí el colágeno está en forma vertical, mientras que acá ya es la dermis reticular. Entonces, en ese caso, está como horizontalizado, se forma como una verdadera red. Entonces, vamos a ver ahora esas fibras importantes de la dermis. Entonces, obviamente todos tenemos conocimiento de lo muy importante que son los llamados colágenos de diversos tipos. Sabemos que existen más de 27 tipos de colágenos, ¿no? Entonces, pero algo importante, chicos, es que en primer lugar saber que estas son las células, este colágeno, son los que le dan verdaderamente la fuerza tensora que tiene la dermis. Eso es muy importante, porque la dermis, su función, como les decía, es de darle esa tensión, o esa donde se adhiere, donde la epidermis se ancla justamente, es la dermis. Pero ¿por medio de qué lo hace? Por medio de estos haces de colágeno. Entonces, estos haces de colágeno tienen la particularidad de darle esa fuerza tensora a la dermis. Por eso es que tenemos la gente joven, digamos que ustedes o adolescentes, gente joven, todavía tienen bastante colágeno, el cual pues realmente se comienza a degradar, ya se nota pues a partir de los 30 años, por diversos factores que ya mismo sacaremos a colación. Pero en todo caso, esto es muy importante, que en la dermis, o sea, en la piel propiamente, ya les dije que hay 27 tipos de colágeno en todo el organismo. El colágeno, de hecho, ustedes lo conocen mejor que yo, es la estructura, es el ladrillo, como siempre digo, que forma todos los órganos, hasta las paredes de los vasos tiene colágeno, los vasos sanguíneos, todo. Ese es el ladrillo principal, ¿sí? Entonces, por eso es que hay diversos tipos de colágeno en diversas partes del cuerpo, o sea, no es el mismo. Pero en piel, el que predomina es el colágeno tipo 1, pues se considera que entre un 75 a 85% es el tipo 1, es el más importante. El tipo 3 es el que está en segundo lugar, y en este caso es de un 15%. Y luego tenemos cantidades menores, como el colágeno tipo 5, que apenas va de un 2 al 4%, y luego tenemos colágeno 4, 6 y 7. ¿Recuerdan cuando vimos la unión dermoepidérmica? ¿Se acuerdan que ya empezábamos a ver colágeno en esa unión dermoepidérmica, pero que no era muy importante, no eran todavía pequeñas cantidades? Entonces, el verdadero, el más importante, el 1, y en segundo lugar el 3. Es el representativo de justamente de la piel, en este caso de la dermis, que es donde la encontramos. Ahora bien, esta fibra de colágeno, como ya sabemos, es muy importante porque es la que le da la fuerza, el sostén de la piel y le da la turgencia de la piel. Pero ya sabemos que se empieza a degradar o a destruir por diversos mecanismos. En primer lugar, tenemos la radiación ultravioleta A. Entonces, la radiación ultravioleta A, o sea, proveniente de la luz solar, pues obviamente, va a penetrar hasta la dermis. Ustedes recuerdan cuando ven un protector solar, alguien se ha comprado, que va a salir a la playa, o cualquier día que se compre y se pone un protector solar, ustedes van a ver que dice UVA, la protección, ¿no? Porque ya se sabe, porque antiguamente los primeros protectores solares que habían solamente te protegían contra las UVB, pero les estoy hablando de hace 20 años atrás. Posteriormente, pues se dieron cuenta, también la UVA hace daño, no solamente por la cuestión del cáncer de piel, en el caso de la UVB, sino que también la UVA penetra profundamente la piel, llegando a la dermis, y va a dañar las fibras de colágeno. Por lo tanto, es lo que nosotros cuando vemos la llamada piel fotoenvejecida, el fotoenvejecimiento, o sea, que se refiere a la exposición a la luz solar.
Entonces nosotros vemos en áreas como la cara, la B del escote, o sea, aquellas áreas donde la persona se ha expuesto más. Es diferente la piel a las áreas cubiertas. En un área que siempre cargamos ropa, pues siempre tienen otro tipo de envejecimiento. Bien, ese es un tipo. Pero también el colágeno es destruido por los llamados age. Y eso siempre digo, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo porque ustedes ya vieron endocrinología y su docente se lo explicó muy bien y ustedes ya lo leyeron. Pero en todo caso, recordemos que los age son estas sustancias, son verdaderamente unas proteínas que son los productos finales de la glicación avanzada, ¿verdad? Sí lo recuerdan perfectamente eso. Estos productos finales de la glicación avanzada se producen cuando nosotros comemos o se unen, mejor dicho, es producto de la unión entre una proteína y un carbohidrato, ¿sí? Cuando también se producen estos productos finales de la glicación avanzada, cuando un carbohidrato está a temperatura, es cocido a temperatura muy alta y se produce el tostado. Recuerdan ustedes de bioquímica la reacción de Maillard, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos el pan y lo metemos a la tostadora y se pone tostadito, o ponemos a dorar, a freír algo y se pone tostado. Bien, esa reacción de Maillard es el inicio para la formación de los age, pero los age se pueden formar en el interior de nuestro organismo, así no te comas nada dorado, nada tostado, simplemente si nosotros comemos una proteína y tenemos niveles altos de un carbohidrato, en este caso la glucosa. Estos estudios pues se han siempre documentado, como siempre es en un diabético, ¿verdad? Los diabéticos decimos que son el libro abierto para todas las especialidades, porque realmente un diabético está complicado, no hay órgano que se le escape a la diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, en cuanto al envejecimiento cutáneo, viene, el diabético se come, digamos que un pedazo de pollo, una proteína, pero como tiene niveles elevados de la glucosa, se une la proteína más la glucosa y forma el ACE. Y el ACE tiene afinidad por las proteínas. En este caso, la proteína más abundante del organismo es el colágeno. Entonces va y se adhiere al colágeno, de tal manera que lo vuelve rígido, lo endurece y lo fragmenta. Y ese colágeno fragmentado, pues obviamente ya está roto y es lo que produce el envejecimiento. De aquí nosotros vemos a una persona con en diabetes, tiene un envejecimiento más acelerado. Sin embargo, un age que todos ustedes lo conocen muy bien, viene a ser la hemoglobina glicosilada. Si ustedes recuerdan, y ese es un dato que ustedes lo conocen muy bien, porque es un examen que se le pide a todas las personas, generalmente a los diabéticos, y le medimos justamente los valores que ha tenido de glucosa en los últimos 3 meses, ¿verdad? Es que ocurre eso, es un age. Se une la glucosa que tiene el paciente a la proteína, a la fracción M que tiene el glóbulo rojo, ¿verdad? Y se forma el age, ¿sí? Entonces nos está indicando justamente cuánto tuvo de promedio de glucosa el paciente en los últimos 3 meses, ¿verdad? Pues bien, entonces a mayor elevación de esa hemoglobina glicosilada, sabemos que ese paciente manejó niveles de glucosa muy alta, aunque en ayunas la tenga baja, ¿sí? No solamente sirve para la diabetes, sino para la prediabetes. Importante, nosotros pues en dermatología lo utilizamos como parte de herramienta diagnóstica en muchas dermatosis, en las que está implicado la resistencia a la insulina. Bueno, entonces miren ustedes la importancia, chicos, del colágeno. Pero como les decía, no solamente tiene que ver el colágeno, sino que también existen otras fibras, las fibras elásticas. Entonces aquí la vemos, miren ustedes, con rosado está lo que corresponde al colágeno. Siempre las fibras de colágeno son más gruesas y más numerosas. Y las que ven ustedes aquí como en tinción de violeta son las fibras elásticas. Entonces, asimismo son derivadas de la tropoelastina que produce el fibroblasto, ¿no? Que vimos hace un rato, fibrocito. Entonces, esta tiene una importancia, estas fibras elásticas, porque son las que le van a conferir justamente la extensibilidad y elasticidad que tiene la piel. La otra le da la fuerza, el colágeno, pero esa flexibilidad, esa extensibilidad que tiene la piel. Asimismo, como les decía, son más numerosas en la dermis papilar, pero en cambio son menores a nivel de la dermis
reticular. Algo importante es que también se rompen con facilidad, o sea, bueno, por acción de los factores que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, la ruptura, por ejemplo, de las fibras de colágeno y de las fibras elásticas, te llevan a una lesión característica que es las estrías. Todos conocemos las estrías, tal vez alguno de ustedes tenga estrías. A veces los chicos, por ejemplo, se las estrías a nivel de las articulaciones, las típicas estrías del crecimiento, o cuando se engordan, exactamente, o una mujer en el embarazo, ya ustedes han visto, ¿no? Pero se produce por ruptura de esto. Aunque no es solamente porque se extendió, o sea, ustedes de repente habrán visto una embarazada que no tiene ni una estría. ¿Y a qué se debe esto? O sea, que se puso crema, que se puso manteca de cacao, nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, te pones el hidratante y todo por otros factores, pero no porque te prevenga las estrías, en realidad no es casi nada, porque realmente las estrías, ya sabemos, se va a producir por daño al haz de colágeno y la fibra elástica por acción de estos niveles elevados de los AGE. En el caso, por ejemplo, de una embarazada, ustedes saben muy bien que se produce una resistencia a la insulina fisiológica, ¿verdad? La placenta estimula al páncreas a que produzca insulina. ¿La insulina qué hace? Es una hormona promotora de crecimiento de tejidos, ¿verdad? Entonces lo que hace, bueno, le estoy dando yo endocrino, pero eso ustedes lo saben mejor que yo porque se lo enseñaron en esa materia. Pero en todo caso, es para recordarles nada más, estimula que crezca el útero, ¿verdad? De esa manera se desarrolla el bebé, ¿no? O sea, por eso la placenta le estimula para que manda insulina. ¿La insulina para qué? Para que crezca el útero y el bebito desarrolle. Por eso durante el embarazo, la mujer embarazada pues tiene muchas manifestaciones de resistencia a la insulina, ¿no? Se te hiperpigmentan los pliegues, los pezones se vuelven oscuros, si recuerdan todo eso, ¿no? Entonces justamente manifestaciones cutáneas de resistencia a la insulina, pero en este caso fisiológicas. Pero a algunas mujeres se le va la mano durante el embarazo, tienen de hecho a veces la llamada diabetes gestacional y se complica, o algunas pues realmente, siempre digo, la mujer durante el embarazo descuida mucho su estilo de vida, su alimentación, actividad física, todo como debería ser con moderación, pero deberían hacerlo, porque realmente predispone a tener estas patologías. En todo caso, se produce la ruptura y se forman las estrías, como ya veremos después. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde a la inervación dérmica. Recuerdan que en la epidermis lo único que producía sensibilidad, ¿se acuerdan ustedes? Las células de Merkel, ¿sí? ¿Se acuerdan que son las células mecanoadaptativas, que por su parte inferior justamente se unían con filetes nerviosos y formaban los discos táctiles de la dermis? Les explicaba que a veces eso es lo que estaba alrededor del folículo piloso y es lo que le da la sensación que uno tiene de que me han tocado el pelo, ¿no? Porque te lo transmite. Pero a su vez, filetes nerviosos solamente es a nivel de la dermis. Entonces hay filetes nerviosos y también corpúsculos que están en relación con las sensaciones, tanto táctiles como sensoriales. Entonces tenemos los sensoriales de Meissner y los que están en relación con el frío o calor, como los de Krauss. Vamos a ver aquí, todo esto es recordatorio, como ustedes saben. Aquí tenemos, miren ustedes, un esquema de cómo sería, en este caso, un corte sagital de la piel. Tenemos aquí arriba a la epidermis, miren ustedes aquí cómo se invagina, ya vamos a ver cómo se invagina hacia el tercer mes de gestación para dar origen justamente al conducto del folículo piloso, ¿no? Pero veamos aquí la imagen, es para ver estos corpúsculos que estábamos mencionando. Miren ustedes, salen de la dermis, los corpúsculos de Meissner, los de Krauss, que estábamos hablando justamente con sensación térmica. Bueno, más inferior tenemos Ruffini, Pacini, y estas terminaciones nerviosas libres que justamente a través de las papilas que les estaba mencionando, le van a dar esa sensibilidad a la epidermis, ¿sí? Porque en la epidermis no había nada, recuérdense eso, ningún nervio, nada que ver, ni filete de ningún tipo. Bien, pero a su vez, también si se fijan, algunas ramas de estas terminaciones nerviosas libres, miren ustedes cómo van a estar alrededor del conducto folicular. Por eso es que tenemos sensibilidad a nivel del conducto folicular. De repente ustedes van a tener algún paciente que le va a decir que me arde el cuero cabelludo, yo siento que me arde, yo siento que me duele, dice generalmente en ciertos tipos de alopecia, ¿no?
Entonces, esa es una característica importante. Ahora bien, no solamente es sensitiva, sino que también tenemos filetes motores. Y estos filetes motores, como estamos viendo aquí, van a transmitir justamente al músculo erector del pelo. Es el que te va a hacer este músculo erector del pelo, que justamente está en la zona del istmo, del folículo piloso, es el que te va a producir la piel de gallina, ¿no? La piel justamente de gallina que se te pone así justamente cuando tienes frío o tienes miedo, ¿verdad? Pero te produce eso, ¿no? Básicamente más que nada para el frío, por eso cuando no tienes mucho frío, se te pone la piel de gallina, porque uno de sus funciones justamente al tiritar es de producir calor. O sea, miren ustedes cómo pues es la fisiología tan importante para el mantenimiento de la homeostasis. Y bueno, algunos también de estos filetes nerviosos motores van a inervar a las glándulas ecrinas. Estas glándulas sudoríparas ecrinas, o verdaderas glándulas sudoríparas como se denomina, son, ya las vamos a estudiar, son solas, ellas derivan incluso diferentes, tienen un origen diferente, y van a eliminar su secreción, que es el sudor, a nivel de la piel directamente, por acción motora. Mire cómo ustedes están viendo. La irrigación, como les decía, tenemos ya vasos sanguíneos y linfáticos, o sea, no tan gruesos, pero ya hay. Ustedes recuerdan cuando estudiamos la célula de Langerhans y que les decía que la célula de Langerhans precisamente va a migrar, ¿se acuerdan? Migran, llegan a la dermis y ahí ¿qué van a buscar? A un linfático. ¿Para qué? Para por ese caminito dirigirse hacia un ganglio linfático que esté próximo. ¿Se acuerdan con lo que hablamos de la célula presentadora de antígeno? A ver, algo que estaba olvidando, chicos, es respecto en la dermis como tal, es la sustancia fundamental. Creo que eso no les estaba mencionando. Esa sustancia fundamental es un material amorfo, les decía que lo produce también el fibroblasto, ¿verdad? Y algo importante que contiene es líquido, o sea, tiene agua básicamente, retiene agua, pero tiene algunas proteínas y algunos glucosaminoglicanos. Entonces, el más importante o los más abundantes son el dermatán sulfato y el ácido hialurónico, que probablemente es el que más ustedes conozcan, porque desde el punto de vista cosmético, pues la industria aprovecha bastante el término y dice ácido hialurónico para hidratarte. Sí, pero miren ustedes, la propia dermis, su fibroblasto, va a producir a estos glucosaminoglucanos. Esto, por ejemplo, tiene muchísima importancia porque es lo que te va a producir la retención de líquido, muchísima retención de líquido, o sea, la verdadera hidratación, como ustedes se están dando cuenta, de la piel, está en la dermis. Y esto ustedes ya lo han visto, lo conocen bien, porque ya vieron pediatría, en la cual recuerdan ustedes ese signo del pellizco, ¿verdad? Cuando un niño está deshidratado, un adulto mayor, bueno, cualquier persona, pero básicamente un niño porque se le nota rápido cuando un bebé está deshidratado por una gastroenteritis. Entonces viene y le pellizcas y la piel se queda con el pliegue, ¿verdad? Se queda ahí plegada porque está deshidratada. Sabemos pues que el organismo tratando de equilibrarse toma líquido de sitios del organismo que digamos no son vitales, en este caso en la piel, en la dermis, para poder restablecer la volemia. Entonces es muy importante, por eso la piel se vuelve así, como se queda plegada, el llamado signo del pellizco, ¿no? Entonces, muy importante esto, el conocimiento de cuáles son estos glucosaminoglicanos que van a estar allí. Son mezclas de proteínas con azúcares, básicamente, ¿no? Entonces sabemos dermatán sulfato y el condritin y el ácido hialurónico. Ahora bien, también hay cantidades menores de condritin sulfato, heparan sulfato, heparina, pero cantidades mínimas. De hecho, el condritin sulfato, si ustedes lo recuerdan bien, se ubica más a nivel de las articulaciones. De hecho, hay cápsulas, ¿no? Que te ayuda para cuando alguien ya tiene artrosis, los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, muy importante el recordar eso. Bueno, ahora sí, a ver cuáles son entonces esas funciones de la dermis. Yo les decía que inicialmente lo más importante es porque la dermis es anclaje, ¿verdad? Es protección justamente para la epidermis. Allí se ancla la dermis, entonces la epidermis. Por eso es que tiene su función de sostén, pero existen algunas, como estamos viendo aquí, inmunológicas, y ya acabamos de ver, miren las funciones que cumplen los mastocitos, las funciones que cumple el listeocito con su función macrófaga. Tenemos que también sirve de protección mecánica, por lo que acabamos de decir, justamente el hecho de que
De hecho, cuando la dermis está bien, está con sus haces de colágeno, sus fibras elásticas, su hidratación bien, le va a servir como un colchón para la epidermis. De hecho, por ejemplo, ante un trauma, sí, eso es lo característico, cuando hay algún trauma proveniente de la epidermis, un golpe, digamos así, justamente la epidermis le transmite a la dermis el trauma que acaba de recibir, y esta lo que hace es como que lo libera, ¿sí?, hacia alrededor, y de esa manera disminuye el acontecimiento. Entonces, miren lo importante que es protección mecánica. Por supuesto, el mantenimiento de la homeostasis, ya acabamos de ver justamente la termorregulación por medio del músculo erector del pelo, con esa función que les acabo de mencionar, por la función de esos filetes nerviosos motores, entonces ayuda a la termorregulación por medio de la acción de las glándulas sudoríparas ecrinas, te ayuda justamente también a controlar el calor, porque sudas y te enfrías, ¿no? Ese es uno de los motivos por el cual sudamos. Y el importante, por medio de esta sustancia fundamental que les acabo de mencionar, la retención de agua. Entonces, es tan importante la función de la dermis como acaban de ver. Tiene tantas funciones. Ahora vamos a ver una tercera capa, una capa inferior, que es el tejido celular subcutáneo, que también ustedes lo pueden encontrar como hipodermis, ¿sí?, en algunos textos, ¿no? Este también es una capa que yo les digo, no la suelen querer la gente, ¿no? Porque es la que nosotros vemos, la típica que vemos, los rollitos, que es la que más se nos ve, ¿no? Cuando nos vemos los rollitos, entonces ahí tenemos, bastante celular subcutáneo. Pero en realidad toda la piel está cubierta de celular subcutáneo. Obviamente hay áreas donde está en mayor cantidad, no todo depende de nuestro estilo de vida. Asimismo, la célula que la representa es el adipocito maduro. Y este adipocito maduro es lo que se la conoce también como las células en anillo de sello. ¿Y por qué razón se la conoce así? Bueno, lo que pasa es que es una célula que se fue llenando de lípido, de grasa literalmente, no está llena de lípido, y al estar tan repleta lo que hace es que el núcleo es expulsado hacia afuera, ¿no? Expulsado hacia afuera, y se observa como si fuera un anillo. Y bueno, anillo de sello es porque en la antigüedad, pues los reyes tenían, para sellar, utilizaban el anillo, y documentos, por ejemplo, los pergaminos, qué sé yo, lo sellaban con eso. Entonces, por eso le han encontrado parecido y dicen, la célula es anillo de sello. Algo importante, chicos, es que a pesar de que tradicionalmente a la hipodermis se le ha dado nada más que una función calórica, sí, porque dice de reserva calórica, pero hoy en día resulta que se encontró que es un órgano endocrino, así que seguramente se lo hablaron muy bien en endocrinología. Es un verdadero órgano endocrino porque produce hormonas. Miren ustedes, aparte de eso, también tiene una función inmunológica porque interviene en enfermedades autoinmunes produciendo ciertas interleuquinas. Entonces vamos a ver justamente eso. Miren ustedes, algo importante, y eso ya lo mencionamos hace un rato, es que aquí sí ya está la red vascular profunda, gruesa, como todos ya la hemos visto en alguna pasantía que ustedes han hecho, ¿no? Hacen prácticas, qué sé yo. Entonces, además, aquí en la hipodermis ya vamos a encontrar a las porciones del folículo inferior, o sea, del folículo piloso. Ahí vamos a encontrarlo ya, porque este viene desde el fondo, no es superficial. También los acinos de glándulas ecrinas y apocrinas. Por otra parte, vamos a encontrar corpúsculos que son relacionados con la sensación de cambios de presión, o sea, no es la presión arterial, sino presión, cuando te están aplastando, presionando algo, ¿no? Entonces son los corpúsculos de Batter-Pacini, como vimos hace un rato en la imagen superior que les puse hace un rato. Y los de Ruffini, que están en relación con cambios térmicos, pero especialmente con el calor. Esto es muy importante justamente porque, como les decía hace un rato, siempre o tradicionalmente a la hipodermis se le ha dado función en relación con la termorregulación, ¿no? O sea, bueno, entre más tejido celular subcutáneo tienes, o sea, tienes más grueso, obviamente vas a tener más sensación de calor, lo cual es muy bueno cuando vives en un clima frío, ¿no? Es la típica que ocurre en los esquimales, ¿no? Ese es el ejemplo característico, son muy llenitos, muy gorditos, porque vemos que realmente está en un clima
pues, de congelación. Lo mismo sucede con los animales, ¿no? Un oso, por ejemplo, esos osos que hibernan, los del Polo Norte, esos osos polares, pues son gorditos, pues nadie ahí no se pueden dar el lujo de estar flacos, porque ayuda justamente como una, en la sensación de termorregulación. También esto es muy importante, amortiguan traumas. Sí, eso es de ley, o sea, si tienes mayor cantidad de celular subcutáneo, la verdad es que sí, te va a amortiguar mejor que alguien que tiene muy poquita, ¿no? Siempre está como más expuesto, en ese caso, el hueso, cualquier situación que interna, ¿no? Lo que les decía, la típica que siempre nos han dado, que la célula subcutánea era reserva calórica, sí es verdad, a mayor célula subcutánea puedes aguantar más días sin comer que alguien que tenga muy poco, alguien que está muy poquito, tal vez hasta desnutrido, totalmente, o sea, una caquexia pues no va a tener suficiente reserva calórica que alguien que tenga más, ¿no? Digamos que en casos fortuitos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Aparte de que también interviene en el metabolismo hídrico y graso, lo más importante, miren ustedes, que interviene en la regulación o secreción de estas hormonas que son en relación con el hambre y la saciedad. De hecho, el adipocito es el que produce la leptina, que es la hormona que te da sensación de plenitud, ya te saciaste de comer. Entonces, la grelina, en cambio, la producen las paredes del estómago, ¿verdad? Eso también es endocrinología. Entonces, la produce la pared del estómago y es la que te da ganas de que tienes hambre, que quieres seguir comiendo. Pero cuando la leptina le envía señales al cerebro de que ya hay satisfacción, entonces él bloquea la secreción de grelina. Ustedes saben que, bueno, a fin de cuentas, aunque la produzca el estómago, pero el que comanda es el cerebro, ¿no? Entonces, pero a veces hay resistencia a la leptina. Y miren ustedes, curiosamente, la produce la hipodermis, ¿no? Pero cuando hay una excesiva producción de leptina, cuando tienes demasiado tejido celular subcutáneo, se va a producir eso, resistencia a la leptina. Por tanto, no tienes la sensación de saciedad y quieres seguir comiendo. Vendría a suceder lo mismo que ocurre cuando hay resistencia a la insulina, ¿verdad? La que ya mencionamos hace un rato, ¿no? Esa en la cual el páncreas secreta demasiada insulina y en realidad no va a producir el beneficio que necesitamos, sino que por lo contrario te genera patología. Entonces, igualmente hay la resistencia a la leptina. Bueno, esto ya son cosas que no me corresponden, pero les explico, es para recordatorio, ¿no? Cómo se interviene mucho este órgano hermoso que les decía que es la piel. Y por último, como les decía, miren ustedes cómo interviene en la parte inmunológica con la producción de citoquinas, que son proteínas que te inducen inflamación. Ahora bien, también ustedes recordarán muy bien que la inflamación no es marcador o patognomónico de enfermedad. Realmente la inflamación controlada, localizada, tiene como finalidad impedir que el proceso se disemine, ¿verdad? Por ejemplo, tienes una erisipela, viene, se te pone la pierna, por ejemplo, está roja, inflamada, todo lo que ya conocemos, los signos de la inflamación, calor, rubor, dolor, entonces le inflama para que no se extienda, esa es la finalidad. Si no hubiera la inflamación, esta se extendería muy rápido. El problema es cuando está la inflamación llamada de bajo grado o esta se vuelve muy generalizada, ¿no? Entonces, en este caso, se conoce como la hipodermis te va a producir el factor de necrosis tumoral, también la interleuquina 6, por ejemplo, es producida por esta capa de la piel. Bueno, aunque no solamente la capa de la piel, sino también producida por la grasa intravisceral, no solamente la subcutánea, cuando es muy gruesa, sino también la intravisceral. Miren ustedes la importancia de esta proteína, de esta citoquina, porque, como les decía, en cantidades normales, pues es beneficiosa. El problema es cuando se extiende. Esta se puso, tiene mucho conocimiento, ustedes la conocen muy bien a raíz del COVID, ¿verdad? Porque los pacientes con COVID, pues, tenían muy elevado el factor de necrosis tumoral, todas las interleuquinas en general, lo cual, como decía, bueno, no era el COVID el que te mataba, sino la inflamación que producía tu organismo, o sea, una inflamación excesiva. Entonces, de hecho, esta proteína tiene muchísima importancia en dermatología, nosotros la utilizamos mucho en tratamientos, precisamente para bloquearla al factor de necrosis tumoral alfa.
Hay medicamentos que utilizamos en psoriasis, los llamados inhibidores de la respuesta biológica, ¿no? En este caso son anti-TNF, como el etanercept, adalimumab, infliximab. Entonces bloquean al factor de necrosis tumoral alfa. Importante, pero este factor de necrosis tumoral alfa, como les decía, tiene importancia, ustedes ya lo han visto en neumología también, porque es el que inhibe al bacilo de Koch, ¿no? Cuando una persona, y en nuestro país tenemos justamente la tuberculosis es endémica en nuestro país, ¿no? Entonces la mayoría de la población puede tener ya el bacilo en su interior, pero mientras tenga su sistema inmune muy bien, no va a producir la enfermedad. Pero ¿qué sucede si yo le voy a dar un anti-TNF porque ese paciente tiene psoriasis? Entonces, si yo bloqueo a esta citoquina, simplemente se le va, este era el que lo tenía justamente encapsulado, vigilado al bacilo, y la enfermedad se va a diseminar. Entonces, antes de yo dar un bloqueante del factor de necrosis tumoral, le tengo que hacer la prueba, y ya lo estudiaremos, como en dermatología se necesita, el PPD. Todos conocemos eso. Entonces el PPD me da por encima de 5 milímetros, este paciente está sospechoso. Así que al mismo tiempo que una radiografía, pero lo tengo que mandar a neumología. Porque es un paciente que no tiene la enfermedad, no tiene tuberculosis, pero si le doy el fármaco, sí se le va a desencadenar la tuberculosis. Entonces, pero miren ustedes por qué lo estaría bloqueando. Miren la importancia de que tiene el tejido celular subcutáneo. Ahora vamos a ver también a los llamados anexos o anejos cutáneos, como lo van a encontrar ustedes también en algunos textos, como le dicen los españoles, ¿no? Y básicamente tenemos dos grupos. Tenemos el derivado del germen epitelial primario, de ellos corresponde al folículo piloso y las glándulas sudoríparas apocrinas y las sebáceas. Y luego, como les decía, las que salen de un solo germen, el ecrino, que son las glándulas sudoríparas ecrinas, ellas son como independientes, aparte, porque las tres primeras están unidas. Ya vamos a ver la imagen. El pelo con las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas, todas están juntitas. De hecho, las dos glándulas van a drenar directamente al conducto del folículo piloso. Vamos a ver entonces la primera. Esta también no es muy querida por la mayoría de la población. Nadie quiere tener la piel grasosa, ni el cuero cabelludo, ni la cara grasosa. Todo el mundo quiere que se la quite la grasa. Pero realmente estas glándulas sebáceas cumplen función importante, como ya vamos a ver. En primer lugar, toda la superficie cutánea tiene glándulas sebáceas, excepto palmas y plantas. Si ustedes recuerdan, en las palmas y plantas estaba el llamado estrato lúcido, si recuerdan eso, ¿verdad? ¿Y qué había en el estrato lúcido? La eleidina, que era un material oleoso, grasoso, ¿verdad? Que justamente se comportaba como un material hidrófobo, precisamente para evitar pérdidas de líquidos, o entrada también. Entonces, como cuando tienes tu aceite en la mano y no te puede entrar el agua. Entonces, es lo que sucede. Pero como ya en la palma y plantas está la eleidina, ¿para qué va a haber glándulas sebáceas? Por eso ahí no encontramos. Ahora inclusive, recuerden ustedes que hay glándulas sebáceas hasta en las semimucosas, como por ejemplo en los labios, solamente que hay en menor cantidad. Por eso es que las personas que toman retinoides, un ejemplo clásico, el que toma isotretinoína para el acné, tienen justamente dentro de su efecto secundario la llamada queilitis por retinoides. Es decir, en la cual los labios se te empiezan a pelar, a secar, no sé si alguno de ustedes haya tomado, pero eso ocurre. Entonces, la idea es que disminuye justamente uno de los efectos, un mecanismo de acción que tiene la isotretinoína oral, es que actúa sobre la glándula sebácea, le disminuye la actividad y la reduce de tamaño. Entonces, justamente al reducirla, pues ya no va a producir ese sebo, el acné se cura, pero en cambio, en otras partes se te seca muchísimo la piel, ¿no? Entonces se te seca la piel, los labios, inclusive hasta los ojos también, porque sabemos que ahí están las glándulas de meibomio, ¿verdad? Justamente, que es una glándula sebácea especializada. Bueno, eso lo ven en oftalmología también. Ahora, pero sin embargo, hay partes de la piel que ustedes van a ver que son más grasas. Y esta es la típica a nivel de la cara, ¿verdad? La frente, la zona de la T que todos conocemos, ¿verdad? La frente, la nariz, el mentón. Entonces, bueno, hay personas que tienen toda su carita muy grasosa, pero la clásica es la zona de la T, ¿no? También vamos a encontrar en el cuero cabelludo, es lo típico de las personas con cuero cabelludo graso.
También en el dorso, la parte de la línea media del tronco, en la parte posterior, es muy grasa, así como el tórax anterior. Entonces son donde más vamos a encontrar. ¿Y dónde encontramos menos? En las piernas. Si ustedes se dan cuenta, revísense las piernas, no son grasosas. Entonces encontramos menos glándulas sebáceas. Hay, pero en cantidades mínimas. Entonces son áreas que se te tienden a resecar. Los brazos y las piernas son áreas que se tienden a descamar con facilidad, justamente, y más todavía de acuerdo a cómo vamos aumentando en edad, ¿no? Bien, ahora importante es que la actividad de estas glándulas sebáceas tiene que ver con la función hormonal, con los andrógenos. Es muy importante porque ya vimos que se forman hacia alrededor del tercer mes de gestación del germen epitelial primario, pero una vez que ya el niño nace, se forma, permanecen inactivas. A veces al principio, cuando es un recién nacido, suelen tener el llamado el acné neonatal, pero es porque durante el embarazo se transmiten hormonas de la madre, ¿no? Entonces son hormonas que provienen de la madre, pero luego estas pues ya se eliminan y el niño no tiene su piel, por eso vemos toda la piel normal, que es la de un niño, ¿no? Hasta cuando ya entra la pubertad. Y es justo cuando ya entra la pubertad que nosotros empezamos a verle que ya la piel se le hace grasa. Entonces muchos pacientes ya lo trae la mamá a la consulta, ah, doctora, ya le está saliendo acné, ya le veo granitos en la nariz, que ya tiene los comedones y todo eso. Entonces, es por acción ya de la influencia gonadal, aunque también se ha encontrado que no solamente es por la acción de la hormonal como tal, de los andrógenos, sino también de otro tipo como influencia, por ejemplo, de la misma insulina y otras hormonas en relación con la parte metabólica. Entonces, aparte de eso, pues el sebo no solamente su función es la de lubricar, de dar el brillo, de fastidiarnos la vida, al que la tiene en exceso, ¿verdad? Sino que justamente ese sebo constituye parte de la barrera protectora de la piel, es parte de ello. O sea, la piel seca es una piel que se tiende a agrietar y una piel que se va a lastimar con mucha facilidad que una piel que es más grasosa. Yo sé que los extremos son malos, pero en todo caso tiene esa función el sebo. Entonces una función protectora, aislante, también asimismo interviene en la regulación de la parte del agua, en la pérdida o absorción del agua. Pero algo importante, chicos, es que tiene un efecto antimicrobiano. Eso es muy importante. Especialmente se le ha encontrado un efecto antifúngico. Es decir, que va a disminuir o no a permitir con facilidad el desarrollo de hongos. Y esto, por ejemplo, tiene muchísima importancia en los casos de enfermedades cutáneas, por ejemplo, en el caso de una tiña, ¿no? Si me viene un niño, eso es importante, ya les dije hace un rato que un escolar, por ejemplo, un niño de 6, 7 años, no tiene todavía actividad de los andrógenos, ¿no? Bueno, a menos que sea, no sé, una pubertad precoz, pero eso ya es otra cosa, patología, ¿no? Pero lo normal es que no tenga su actividad de los andrógenos, por lo tanto sus glándulas sebáceas están inactivas, están dormidas, digamos. Entonces me viene con una placa descamativa en el cuero cabelludo. El primer diagnóstico que yo tengo que tener en mi cabeza es que se trata de una tiña, porque es lógico, ¿no? El diagnóstico diferencial primerito es una tiña. Pero en cambio, si es al contrario, si me viene un chico de 18 o 20 años que está en plena actividad hormonal y ya tiene su cuero cabelludo graso, esas glándulas sebáceas están que le produce alto sebo, ya no voy a pensar en una tiña, yo voy a pensar en cualquier otro diagnóstico, una dermatitis seborreica, puede ser un lichen planus, una falsa tiña amiantácea, en fin, pero no precisamente ya en una tiña, porque ya sé que el sebo no va a haber permitido el desarrollo del hongo, ¿sí? A menos, obviamente, que sea un inmunodeprimido. Bien, entonces, muy importante, y bueno, como les decía, estas glándulas especializadas a nivel ocular, que ustedes lo conocen por oftalmo, que son las de Meibomius 6, es lo que yo les decía que la isotretinoína oral, inclusive sobre ellas actúa, y a chicos que cuando están tomando el medicamento se les reseca también los ojos. Y bueno, aquí algo por ahí interesante que pues se lo debo a su consideración, es que se ha encontrado que este sebo cumple como una función de feromonas, pero en animales. Desconozco si en humanos ocurre, eso ya es, creo que es de gustos y colores, no saben los doctores, dice el refrán. Bueno, vamos a ver entonces ahora las glándulas sudoríparas. Entonces, tenemos básicamente de dos tipos. Tenemos las apocrinas
y tenemos a las ecrinas, que ya las vimos que están en toda la superficie cutánea, pero las apocrinas vamos a encontrarlas mayormente en las areolas, en el monte del el pubis, en labios menores, prepucio, escroto, la región periumbilical, perianal, o sea, todos son sitios donde nosotros vamos a encontrar en pliegues, por ejemplo, a nivel axilar, es frecuente, esos sitios están las glándulas, estas sudoríparas apocrinas. También el conducto auditivo, como son las glándulas que producen el cerumen, que todos conocemos, ¿no? En párpados son las glándulas de Moll, o sea, también son glándulas especializadas, miren ustedes. Ahora, ellas van a producir una secreción que su función pues todavía es desconocida, pero también parece que tiene como una función como feromona, ¿no? Pero como repito, eso también es lo dejo al criterio personal. En todo caso, producen una sustancia que es rápidamente metabolizada por acción bacteriana y es lo que va a producir olor. Obviamente, pues a veces muy desagradable, que se conoce como bromhidrosis. Y luego tenemos la ecrina, que estas son las que vierten directamente su contenido en la piel. Veamos aquí esta imagen para verla justamente la glándula apocrina. Miren ustedes, es grande, es mucho más grande, pero lo que les decía hace un rato, ¿no? Tanto la glándula apocrina como la glándula sebácea directamente van a drenar a este conducto, el conducto del folículo piloso. Tenemos el pelo. Mientras que la ecrina, esta sí es independiente, ¿sí la ven? Solita, ¿no? Entonces, digamos, estas son las que producen el verdadero sudor, cuya función es la de producir el enfriamiento, ¿no? Y por supuesto, con las sustancias que se eliminan, también contribuyen a formar parte de la barrera cutánea, el manto ácido lipídico que nosotros hemos escuchado tanto. Bueno, y vamos a ver ahora otras faneras o fanerios, como también se lo conocen, que es al pelo. Ya mismo terminamos, chicos. Yo sé que están cansados, pero sigamos. Más que nada porque he estado todo el día, Dios mío, en reuniones y reuniones y he hablado como en exceso. Pero bueno, vamos a ver entonces las faneras. Tenemos que son importantísimo esto, ¿no? Son formaciones epidérmicas queratinizadas, porque realmente se forma al tercer mes de la gestación por una invaginación de la epidermis. Y si ustedes recuerdan, la epidermis es una estructura poliestratificada queratinizante, ¿se acuerdan de eso? Porque justamente produce la queratina. Entonces, como la forma la epidermis, que está queratinizada, pues va a formar estructuras con queratina. Entonces, algo que las identifica de las demás, o las separa de las demás estructuras que acabamos de ver, es que son las únicas que sobresalen de la superficie cutánea. Miren ustedes, o sea, nosotros no vemos una glándula sebácea, nada de eso, ¿no? Pero sí vemos a los pelos y las uñas. Entonces vamos a ver el pelo. También, en cambio, pues es una estructura cuya da mucho realmente para hablar de él, y realmente miren ustedes cómo la industria inclusive vive de esa estructura como es el pelo, ¿no? Increíblemente, ¿no? Produce angustia cuando hay la pérdida y pues produce también, en cambio, pues ganancias con las personas que se dedican al cuidado del pelo. En todo caso, interesante o importante que nosotros sepamos es que es normal que se pierdan hasta 100 pelos al día. Les digo esto por motivo de que es motivo de consulta, ¿no? La caída del cabello o alopecia, como se la conoce. Entonces hay gente que dice, se me cae el pelo. Bueno, si vamos a ver, no te lo puedo mandar a contar porque no es algo práctico, pero decirle, bueno, sí es normal, cuando tú te bañas, te cepillas, siempre se te van a caer todos los días un poquito de pelo. Pero si realmente la persona dice, no, doctora, porque a mí mi mamá me dice que que barre y hay pelos donde yo estoy. Entonces, o donde trabajo, dicen, aquí hay pelo, tú le ves que tiene pelo rodando y obviamente ya uno le observa, ¿no? Con un equipo especial, entonces uno dice, efectivamente, tiene una alopecia. Pero en todo caso, es importante eso, porque recuerden que la dermatología se relaciona con todas las otras especialidades, endocrinología, como ya están escuchando desde hace rato que les estoy diciendo, es una de las principales, pero otra con la que se relaciona muchísimo es con la psiquiatría. Realmente en dermatología se ven muchísimos problemas cutáneos, pero que son
ocasionados por trastornos psiquiátricos. Eso es muy importante. Entonces ya cuando estudiaremos vamos a ver cómo hay un montón de alteraciones a nivel, por ejemplo, del pelo y toda la piel en general, pero por problemas psiquiátricos. Entonces hay personas que te vienen con mucha ansiedad y entonces exageran el cuadro. Por eso uno tiene que ser prudente a la hora de dar el diagnóstico y por supuesto, si el paciente tiene la patología, ayudarlo, ¿no? Pero con cuidado porque son pacientes que son a veces muy, que ya les digo, tienen esa ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, bueno, van a ver. Algo interesante es que el pelo, como les decía, siempre va a estar en ese ciclo evolutivo, ¿no? Una fase de crecimiento, que es la que se conoce como anagen, y es largo. Es diferente, chicos, por cierto, no es lo mismo el del cuero cabelludo, a las pestañas, la pestaña obviamente es muy corto, pero todos cumplen las 3 fases. Una fase de crecimiento que se llama anagen, una fase en la cual hay regresión, o sea, está en involución, que es el catagen, y una fase de caída que es ya el telógeno. Entonces, en el caso del cuero cabelludo, pues es miren, el anagen puede durar hasta 7 años, el catagen 2 semanas, ya es más corto, y la fase de caída de telógeno, pues esa dura de 3 a 6 meses. Pero importante es que un pelo está en anagen, el de la derecha está en catagen y el de la izquierda está en telógeno, ¿sí me doy a entender, no? Siempre hay en diversas fases de crecimiento. Por eso, por ejemplo, cuando a alguien le hacen tratamientos para el pelo, o sea, para sacar el pelo, los vellos por medio de láser, pero no es que con una sola sesión, se necesitan muchas sesiones porque en realidad algunos pelos están, el pelo que se lo puede justamente sacar con el láser es con el que están en anagen, pero ya el que está en catagen o en telógeno no sirve, entonces tenemos que hacerlo cuando está en la fase de catagen, para producir la destrucción justamente del folículo que está súper activo. Entonces, bueno, vamos a verlo aquí, por ejemplo, miren esta imagen, o sea, este esquema, como tenemos aquí al pelo, la porción inferior que es el bulbo piloso, porque es redondito, como ustedes lo están viendo, pero importantísimo es que es en la porción inferior donde tenemos a la papila de la dermis. Y qué importante es eso, porque allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a vasos sanguíneos. Aquí se nutre el pelo, no es acá. O sea, cuando vas a la peluquería y te dicen que te van a hacer un tratamiento para nutrirte el cabello o el champú que te nutre el cabello es marketing. No te nutre nada porque acá solo es queratina. Ya no tienes adentro nada. Acá sí. Entonces, un producto no te sirve un champú para la caída del cabello porque el champú se queda aquí. Para que penetre necesitamos dejarlo 12 horas, pero nadie se deja un champú en el pelo, en el cabello cabelludo 12 horas. Entonces hay sustancias que sí penetran a través del conducto y tienen que llegar acá para que haga el efecto. Entonces hay que tener cuidado por el tema de esto después, que la industria, el marketing, como les digo, tratan de sacar ventaja de ello. Ahora, el pelo como tal, cuando le hacemos un corte, miren ustedes que tiene algunas estructuras, ¿no? La parte central, que es la médula propiamente, y el resto de estas cortezas y las cutículas, que solamente son las que, por ejemplo, cuando haces un procedimiento, te haces, no sé, un alisado, alguna de estas cosas que las chicas o chicos se ponen, realmente es aquí donde actúan, ¿no? Entonces, lo que hace es que nosotros cuando el pelo está poroso, reseco, como quieran que ustedes decirle, pues, y vienen y te le ponen una mascarilla, un tratamiento, lo que hace es que como que está cubriendo de pintura nada más esto, es temporal, ¿no? Porque no cambia, la médula está acá y justamente, miren, y se va propiamente queratinizando de tal manera que ya no hay no hay vaso, no hay nada que nutrir, ¿sí? Bueno, ahí lo vamos viendo cómo serían esas fases del pelo, miren ustedes aquí, este sería el pelo que está en fase de anagen, está bien su papila, está todo aquí el bulbo, entonces aquí tenemos el músculo erector del pelo, que les decía que está en lo que se conoce como el istmo, y acá tenemos glándulas sebáceas, siempre la sebácea y la apocrina, no olviden, van a drenar al conducto del folículo piloso. Luego ya vemos que está en fase de involución, miren cómo comienza a involucionar la papila, entonces ya decimos, este es un pelo que está en catagen.
Y finalmente ya un pelo que está cada vez más degradada, justamente más involucionada la papila, entonces ya este es el pelo que se cae con facilidad, el pelo entelógeno. Por eso te peinas y se te cae, te lo lavas y se cae. Pero era un pelo que se tenía que caer, a menos que ya estés propiamente con alguna patología. Pero lo importante es que cuando está el pelo sano, el cuero cabelludo sano, entonces en la medida que se cae el pelo, pero ya hay otro que están haciendo. Pero el problema está cuando esto ya empieza a perderse, a formarse un pelo enganaje en buena calidad, y ahí ya serían las alopecias, bueno, que no son motivo de esta clase, sino para más o menos traerlos en contexto. Y bueno, y tenemos esta otra estructura, esta estructura queratinizada que viene a ser las uñas. Asimismo, las uñas tan irrespetadas, porque solamente le damos como una función para, o siempre digo, o para tener mugre o para pintarlas, ¿no? En el caso de las chicas o chicos que a veces se ponen el esmalte ese transparente. Pero en realidad las uñas tienen muchas funciones, realmente son órganos de protección. Realmente ustedes recuerdan muy bien no me recuerdo cómo es que se llama esa materia que daban, medicina legal, me acuerdo que se llamaba antes, pero no sé cómo se llama ahora, en la cual pues uno tenía que ver, estudiar los cadáveres, si es que alguien la asesinó, si la víctima se defendió, qué sé yo. Recuerdan que se veía si es que buscaban debajo de las uñas, si había tejidos para ver estudios de ADN, qué sé yo. Bueno, es que sirven de protección, pero no solamente como defensa, sino también de protección como tal, ante, por ejemplo, golpes, ¿no? En el caso del típico tamborileo de los dedos. Y además, en las uñas, nosotros podemos ver también alteraciones que se producen a nivel sistémico. Ya veremos la próxima semana cómo vamos a ver un montón de enfermedades que se ven en las uñas. Entonces, esto en la actualidad ya no solamente decimos el estudio de las uñas, sino que se llama del aparato unguial, porque en realidad ya no solamente viene a ser el estudio de la lámina unguial como tal, que esa sería la uña, sino de toda la porción que corresponde a esta estructura. Entonces tenemos que está conformada por la última falange, ¿sí?, del dedo, y miren ustedes estas partes que corresponden a pliegues. Entonces, la uña, como les decía, se forma a sí mismo hacia el tercer mes de gestación por una invaginación del epidermis. ¿Y qué es lo que va a hacerse aquí? ¿Qué se va a formar? La llamada matriz. La matriz no es otra cosa que esa porción blanquecina, la media luna que nosotros vemos en las uñas, esa es parte de la matriz que se deja ver. Pero como su nombre lo está indicando, matriz es la madre, ella es la que da formación a la uña, a la lámina unguial propiamente dicha, ¿no? Entonces, por eso es que cualquier procedimiento o algún tumor, alguna patología que esté a nivel del pliegue, esto, donde está la matriz, va a producir una deformación de la uña. Entonces, es muy importante eso. Hay tumores, como ya veremos después, que se presentan en el nivel del lecho unguial, porque está constituida, como les decía, por la lámina unguial, la cama o lecho unguial, es decir, la porción de tejido donde descansa la uña, el borde, el que está justamente cubriendo a la matriz, se lo denomina eponiquio, mientras que el borde distal se lo denomina hiponiquio. También al que está al eponiquio también se lo denomina pliegue proximal. Entonces nosotros decimos el pliegue unguial proximal, ya, es el que está cerca, el que está cubriendo la matriz. Y el hiponiquio o pliegue unguial distal es el que está justamente pues debajo de lo que corresponde la lámina unguial al final. Y los laterales, obviamente, ¿no? Porque uno dice, sí tiene una verruga en el pliegue unguial lateral derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante eso. Está muy vascularizada y también inervada, es muy importante. Hay tumores muy dolorosos, por ejemplo, a nivel de la uña. Es muy importante, como el tumor glómico, por ejemplo. Entonces, de mucha sensibilidad. También, como les decía, muy vascularizado. Entonces, cuando te sacan la uña, sangra altísimo, ¿verdad? Es un tumor ahí que crece. Los granulomas piógenos son frecuentes a nivel de las uñas. Bien, algo importante es que el pliegue unguial proximal se la conoce como cutícula. Y eso es muy importante, chicos, que ustedes recuerden que la cutícula es esa, todos la conocemos porque la gente se la ha hecho sacar cuando van a la persona esta que le corta las uñas.
No permitir eso, porque es un pliegue de protección para la matriz. Ni permitir que la empujen, ni que la recorten, nada que ver. Porque justamente estamos permitiendo que penetren sustancias tóxicas, ácidos, químicos, bacterias, virus, hongos a la matriz. Y es lo que va a ocasionar después también patología. Entonces, por eso la cutícula es protección. Entonces usted le dice a la persona, no, lima la uña, recórtala, límala, si quieres ponle esmalte, pero por favor no me estés cortando los pellejitos, como le dice la gente. Bueno, entonces esto en cuanto a lo que corresponde a la estructura de este órgano que llama aparato unguial. Entonces ahora sí, miren ustedes, con todo lo que ya hemos visto, podemos decir cuáles son las funciones de la piel, ¿no? Ya vemos que tiene función de protección, ya vimos por todos lados tanto la epidermis, la dermis y aún la misma celular subcutáneo corresponde de protección. La formación de esa hormona, porque la verdad es que es una hormona, la vitamina D, que también conocemos que tiene función inmunológica, ¿verdad? Sabemos cómo en la actualidad ya se ha descubierto o se ha descrito cómo la vitamina D cumple una función inmunológica. La gente que tuvo baja vitamina D o tiene baja vitamina D tuvo peor respuesta con el COVID, ¿verdad? Entonces, inmunológica como tal, ya vimos desde las células de Langerhans, los mastocitos, todo interviene justamente en células que hay en la dermis que van a intervenir en la función inmunológica. La termorregulación, que ya también la acabamos de ver en relación precisamente con el tejido celular subcutáneo. Sostén, ya sabemos que es la dermis, justamente la que le da sostén por medio de su colágeno. Bueno, este rol también le han añadido algunos autores que me parece muy válido, la atracción sexual. Bueno, una piel tersa, joven, bonita, que está bien cuidada, pues es un atractivo en relación a una piel que esté marchita, descuidada, una piel envejecida, ¿no? Como ya, bueno, de la gente que somos mayores, ¿no? También, miren ustedes, cumple un rol de células madre, ¿no? Hace años atrás pude identificar cómo el queratinocito, pues, puede dar origen a otras células, ¿no? Entonces, justamente ya se le conoce también como, no por el hecho que origina otros queratinocitos, sino que a partir de ellas son células que pueden dar origen a otras células en general. Y la parte sensorial, que ya vimos, ¿no? Tenemos sensación de frío, calor, el tacto, el áspero, rugoso, el dolor, todo en relación con esto, ¿no? Entonces miren ustedes la importancia de ese órgano, que espero que lo lleguen a respetar y a quererlo mucho. Chicos, ha sido un poquito largo, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, sí pudieron ver el video de la anterior que les puse, ¿no? Que no me quedó de otra, lamentablemente no se grabó, pero era exactamente lo mismo. Entonces lo que hice es que le pedí a mi hijo que le edite la parte final, que no se quede hablando a veces con los chicos algo, y es lo que le subí. E igual, les voy a poner la función esta de la pregunta en el Moodle y también el foro, que ya ustedes saben cómo lo tienen que hacer. La próxima semana entonces continuamos con el estudio de la anatomía y la fisiología, en este caso, de la piel. Ah, una cosa, Romney, ya me contestó hoy día el doctor Maujin que sí me autoriza las rotaciones como observadores, ¿no? Entonces, para ver si ya podemos empezar. Yo Ya, creo que doctora. ni mañana ni el viernes no, porque El día lunes mejor, desde el por lunes lo que está exactamente, pasando. porque sí, Ya. es que estoy ahorita en esos procesos en compras públicas, eso es una cosa que me tiene cabeza. Entonces tengo que estar en reuniones, entonces por eso que se me acorta. Entonces yo creo que para el día lunes ya hacerlo todo ya bien organizado. Chicos, bueno, ha sido un gusto. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.